STEM, creo que le habían puesto 2 STEM, hace ya un par de años. Bueno, y ahí muchas está gracias. recomponiéndose. Gracias, Sergio. 7 de la mañana, 42 minutos. Bueno, entre los amigos que pasan a visitarnos, muchos oyentes que ayer comentaba, también se ha venido hoy hasta la radio Claudio Ríguez, que es fundador de la consultora Indaga, que muchas veces las hemos nombrado y hemos consultado y hemos analizado trabajos de ellos, proveedora de servicios profesionales para el sector público y privado. ¿Cómo te va, Claudio? Bien. Buen día, ¿Qué tal, Gustavo? gracias por ¿Cómo estás? venir, gracias por molestarte de venir hasta la radio. No, por favor. A saludarnos, así que es un gusto. Bueno, un buen trabajo que han desarrollado, ¿no?, durante todo este año, sobre todo porque ustedes no se dedican a hacer encuestas de opinión, ¿no? Sino que analizan distintos tópicos, por allí tendencias en las redes, menciones, o hacen trabajos cualitativos proyectando temas también. Sí, ¿no? es así. Sí, nosotros ya tenemos más de 15 años y lo que hacemos es esto, digamos, hacemos un análisis sobre todo del tema de las conductas sociales, todo lo vinculado con el consumo y las expectativas, digamos, que tienen los ciudadanos respecto de su situación personal, familiar y también desde el punto de vista social, ¿no? El año que viene, el 2025, vamos a empezar, sí, con las mediciones, digamos, de imagen e intención de voto, que lo hemos hecho en algunas oportunidades, pero bueno, digo, nuestro fuerte o nuestra cuestión más sustantiva desde el punto de vista de nuestra consultoría está basado en el estudio de las conductas sociales. Y en este aspecto, vos me habías mandado un trabajo que realmente es muy, muy interesante, porque han hecho una proyección para el padrón del año 2027, que será la próxima elección presidencial, con las franjas etarias. Sí, Es decir, proyección en base a edades. ¿Cómo llegaremos al 2027? Digo, es interesante esto. Sí, lo que hicimos fue pensar, bueno, hacer una proyección a futuro respecto de cuáles son las franjas etarias donde más tienen que trabajar los partidos políticos, pensando en esto de, bueno, a ver, ¿dónde están los núcleos duros de cada uno de los partidos políticos? Y, por ejemplo, en el caso de la oposición, que se habla de armar de un gran frente, en dónde debería trabajar fuertemente para captar a un público, digamos, que va a ser una parte importantísima del, digamos, padrón. Si uno toma los sub-35, vamos a tener casi un 40% del padrón en el 2027 cuando uno proyecta. Y el padrón más pequeño, por llamarlo de algún modo, en la franja etaria va a estar de aquellos que son de los años 70, digamos, 60, 70, que va a llegar al 11%. Entonces, cuando uno toma, digamos, por ejemplo, la historia política reciente, uno ve que el núcleo duro de lo que es el gobierno o la fuerza política del presidente Milei está basada sobre todo en los sub-35, y en el resto de los partidos políticos deberían trabajar muchísimo, digamos, en esa franja etaria, porque ese núcleo duro es el que todavía sigue, incluso lo hemos medido nosotros a través del índice de percepción social, todavía sigue con alguna expectativa positiva, pensando que estas acciones que están llevando a cabo, o la política económica que está llevando a cabo el presidente Milei, puede tener algún cambio positivo para su futuro y para su propia vida. Por lo menos nosotros creemos que ahí hay que trabajar fuertemente, porque si bien, digamos, hay cierto desánimo en esa población sub-35, todavía hay una expectativa positiva que el cambio puede serles útil. No ocurre lo mismo con aquellos que tienen más de 35, 45, 50, 60 y más, porque tienen ya, digamos, bueno, toda una historia de vida y una historia política transitada durante, digamos, a partir de 1983 y antes también. Entonces ya ven como que estas políticas ya la han vivido. Ya se han vivido. Y digamos, sobre todo la han sufrido, la han padecido. Entonces, en ese espacio me parece que, digamos, esto que hicimos, que es una proyección respecto del padrón del 2027, aquellos que quieran conformar un frente político de oposición al presidente Milei deberían trabajar fuertemente y pensar de qué modo recapturan o cooptan o trabajan fuertemente o piensan políticas destinadas a los sectores menos 35 o sub 35. Y en ese segmento de sub 35 que va obviamente a ganar terreno en la porción del electorado, como decías, sigue siendo muy importante la diferencia de el apoyo al oficialismo, a Javier Milei, respecto de la oposición. Mirá, lo que nosotros medimos en el último índice es que efectivamente ahí está el núcleo duro. Todavía sigue siendo importante, digamos, la aceptación a favor del presidente Milei en esos núcleos, sobre todo cuando hablamos del núcleo de 16 a 25 años. El de 25 a 35 varía un poco, pero no tiene, a ver, tiene
un cierto desánimo, pero sigue con un ánimo, digamos, positivo. Todavía piensa que esto puede tener algún resultado beneficioso para él, para su familia y para el propio país. Digo, ahí hay que trabajar mucho. Son los sectores, digamos, que si uno toma desde 1983, no han vivido la época del proceso militar, y sobre todo, digamos, son estas nuevas generaciones que se llaman ahora, ¿no? Los millennials, los centennials, la, digamos, generación X, bueno, son todos los que han vivido fundamentalmente y los que viven sobre todo, digamos, de su mayor fuente de datos se basa a través de las redes. Nosotros, por ejemplo, como decía Gustavo, hacemos un trabajo, digamos, de Big Data, hacemos un análisis de las redes sociales y realmente ahí se detecta mucho, sí, y es un muy buen trabajo, lo hacen muchas consultoras, digo, pero ahí hay cierta tendencia, digamos, sobre todo respecto de los menos 35, hacia dónde van. Bueno, en esos espacios todavía, más allá de la violencia que existe a través de las redes sociales, etcétera, etcétera, hay una sensación de cierta cuestión positiva respecto a que esta política pueden llegar a funcionar. ¿Y qué porcentajes son digamos, del padrón? El 40%. 40%. Cuando uno lo proyecta al 2027 es un 40%. Igual. Entonces es un tema, digamos, para trabajar mucho. Claro. Por eso, digamos, a ver, el trabajo que hicimos sirve para pensar, digamos, aquellos que quieran generar un espacio de oposición al presidente Milei tienen que trabajar fuertemente en los menos 35. ¿Y qué? Ese es el electorado que va a decidir, sobre todo porque tiene una gran participación, no solo a través de las redes sociales, ¿eh? Digo, son los que están dentro del mercado laboral, digo, son los que incluso, digamos, van a las universidades públicas, privadas, etcétera, etcétera, forman opinión. Sí, bueno, la discusión pública. Por eso también es importante la renovación dentro de la dirigencia política. Exactamente. Ese es un dato clave. Ahí hay una respuesta que siempre es necesario, renovaciones en la dirigencia, pero bueno, teniendo en cuenta estos datos que vos marcás ahora, mucho más, ¿no? Bueno, porque Gustavo, ahí no hay, lamentablemente, para algunos temas, no hay memoria. Bueno, lamentablemente para algunos temas. Esto es así, exactamente. Y además hay algo que también es muy cierto, hace falta una renovación y también hace falta partidos políticos. Los partidos políticos no existen. Bueno, las redes sociales destruyeron todo. Insistimos mucho, para mí es lo principal y lo básico que hay que hacer. Reconstruir partidos políticos en la Argentina. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo. ¿Y la percepción cómo termina el año en cuanto al ánimo, a la percepción que hay de lo que ha significado este primer año del gobierno? Nosotros vimos un punto de quiebre en el mes de septiembre. En el mes, digamos, entre abril y septiembre fue la peor época del gobierno del presidente Milei respecto de la opinión pública, el estado de ánimo. A partir de septiembre, con la baja de los datos de digamos, inflación. Exactamente, bueno, mejoró un poquito, 2 puntos creció. Digo, sigue estando, digamos, desde el punto de vista nuestro, nosotros sobre todo medimos en el AMBA, claro. Y el AMBA no es el resto del país, no. Ojo con eso. Digo, ahí sí se padece mucho y se sufre mucho las políticas del presidente Milei. Nosotros vemos que ahí todavía está 48 a 52. 52 negativo Milei. Ojo, en el AMBA, 42 positivo, pero creció. Creció 2 puntos de septiembre hasta el mes de diciembre. Y por el tema inflación, sobre todo. Sobre todo por ese tema, exactamente. Claro. Sí, porque los datos, a ver, cuando uno toma los datos macro está todo bien. Desde el punto de vista de lo que es la cuestión, digamos, micro, la cuestión, digamos, productiva, está todo mal. No hay índice a favor sacando el índice de inflación. Pero después, por ejemplo, lo que es el consumo ha bajado casi un 14%. Sí, obvio. Y uno lo ve, digo, en la percepción que uno tiene, cuando uno mide, sobre todo, digamos, el AMBA. Pero la gente valora el tema de la baja de la inflación. Eso sí, aunque sea a costa de recesión, pero hay un espíritu de que lo recepciona positivamente. Sí, y eso genera una memoria colectiva, digamos, a favor, obvio, digamos, que ese dato, bueno, totalmente. En teoría sirve. Exactamente, exacto. Bueno, esto no, a ver, es muy importante esto que ustedes dicen y lo que se valora a través de otras encuestas, que nadie se enoje, ¿no? Porque muchos se enojan con la realidad, o muchos proyectan deseos. Esto no es proyectar deseos. Hay que analizar realista, hay que ser realistas, objetivos, para, como vos decís, tomar en cuenta sobre los factores que hay que trabajar, ¿no? Que nadie se enoje. Hay que tomar los asuntos de la realidad, no proyectar deseos. El deseo siempre lleva a caminos equivocados, porque envuelve, te quedás en eso, y escapa a otros sentimientos subterráneos que muchas veces no se perciben, como fue
la irrupción de Milei, ¿no? De Milei, exactamente. Sí, Así sí, que sí. bueno, Claudio, muchas gracias No, por por estos favor, datos gracias a interesantes. ustedes y la verdad, bueno, Felicidades. queríamos traerle este pequeño Bueno, muchas presente. gracias. Es un café bastante bueno, paso el chivito si quieren, discúlpenme, Sí, por favor. pero es algo que hace mi hijo que tiene su propio Ah, emprendimiento, mirá. así Qué que bueno, bueno. nada. Qué bien. Grande. Qué bien. Sí, sí, sí. ¿Y así ¿Dónde que lo bueno. seguimos? ¿Qué? ¿En Instagram? En algo? Instagram, sí, empezó ¿Cómo es hace Instagram? poquito. ¿Cómo es el Instagram? Maximum Café. Maximum Café. Ah, lo ¿Y vamos a qué? seguir. ¿Hace él algún tipo de Él le compra prepara? café de Honduras, Brasil Ah. y otro más, Panamá Mirá. creo, y hace un blend. Hace un blend. Hace un mirá, blend. muy bien. Sí, y hasta ahora viene bien. Y así los que cafés bueno. de autor, ¿no? Es el Claro. café exactamente, autor. Qué bueno. Sí, sí, sí. Bueno. Sí, sí, sí. Bueno,